El referéndum realizado en Ecuador mostró el respaldo del país a las nuevas medidas de seguridad planteadas por el presidente Daniel Noboa en plena crisis de violencia. Los ecuatorianos aprobaron 9 de las 11 preguntas, entre ellas las orientadas a combatir la crisis de seguridad que vive Ecuador, el país que en 2023 tuvo la tasa más alta de muertes violentas de América Latina. Tras el sufragio, que tuvo una participación del 72%, algunas de las propuestas aprobadas tendrán efecto inmediato, pues se trata de cambios a la Constitución, mientras que otras deberán pasar por la Asamblea Nacional para ser debidamente tramitadas y aprobadas. ¿Pero qué cambiarán estas medidas en el combate contra la violencia en Ecuador? Uno de los grandes cambios tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado en el país. Hasta ahora la protección y el mantenimiento del orden público en Ecuador era un asunto exclusivo de la Policía Nacional. Como en muchos otros países de América Latina, los militares podían apoyar solo cuando se declaraba estado de excepción, que tiene un plazo máximo de 90 días y se aplica en situaciones de emergencia. Pero tras el referéndum no se necesitará una declaratoria de estado de excepción para permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que lo podrán hacer por un periodo de 180 días, más otros 30 prorrogables. Desde el último estallido de violencia que vivió el país el pasado 9 de enero, los militares han estado en las calles, realizando operativos y controlando las cárceles, ya que el gobierno declaró por primera vez al país en conflicto armado interno. Otro cambio que se implementará tras la votación será permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos por delitos tipificados en la legislación del país. Actualmente y desde hace décadas, la extradición está prohibida en la Constitución ecuatoriana. El expresidente Guillermo Lasso intentó implementar el cambio en una consulta popular que se hizo en febrero del 2023, pero fracasó. Ahora, no obstante, Ecuador se sumará a otros países de América Latina como Colombia o México, que permiten la extradición como un mecanismo legal para luchar contra el crimen organizado. Noboa hizo hincapié en la necesidad de implementar esta medida con el fin de extraditar a los más peligrosos. Su aplicación, no obstante, tendrá algunas restricciones. Se realizará bajo la condición de que no se aplique la pena de muerte y no se concederá por delitos políticos. Los ecuatorianos también dijeron sí a la propuesta de la consulta popular que buscaba aumentar y endurecer las penas de ciertos delitos. Estos son terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros. Para cumplir con esta propuesta, el presidente Noboa tiene un plazo de 5 días para remitir el proyecto al Código Orgánico Integral Penal. Luego la Asamblea Nacional tendrá 60 días para debatir y aprobar esta medida, aunque para el gobierno ecuatoriano estas medidas no son necesarias para luchar contra el crimen organizado. Los críticos dicen que el endurecimiento de penas no resuelve los problemas en un país inmerso en una profunda crisis carcelaria. Los ecuatorianos también respaldaron la pregunta que planteaba que la tenencia o porte de armas y municiones se tipifique como delito. En esta misma línea también se apoyó la propuesta que dice que las armas que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Según el gobierno de Noboa, hasta diciembre del 2023 existían más de 40.000 armas de fuego y más de 490.000 municiones en centros de acopio de la Policía Nacional. Los ecuatorianos también apoyaron una medida que busca simplificar el proceso por el cual los bienes de origen ilícito o injustificado pasan a ser propiedad del Estado. Además, se aprobó una propuesta que hará que todas las personas privadas de libertad por delitos como financiación del terrorismo, reclutamiento de niños con fines delictivos, actividad ilícita de recursos mineros o extorsión no puedan acceder a un régimen carcelario semiabierto ni abierto. Es decir, quienes cometan estos delitos deberán cumplir la totalidad de sus penas en centros de privación de libertad cerrados. ¿Y ustedes creen que estas medidas tomadas tras el referéndum terminen con la crisis de violencia e inseguridad en Ecuador?
Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo.